Circuitos para tren inferior. Hoy vamos a brindar una pequeña guía para que te puedas armar de manera correcta tu rutina o tus circuitos de piernas. Con correcta queremos decir que sea equilibrada en relación a los movimientos y grupos musculares implicados para evitarnos descompensaciones de fuerza e hipertrofia y evitarnos lesiones en un futuro. Primero y principal, vamos a determinar cuáles son los ejercicios básicos que vamos a llevar adelante. Por básico entendemos aquellos ejercicios que utilizan gran cantidad de grupos musculares en simultáneos. Los músculos principales, los antagonistas, los que estabilizan, los que ayudan, que se llaman sinergistas. Y en segundo punto, permiten utilizar una elevada intensidad. Personalmente, para deportistas, no recomiendo más de 2 ejercicios básicos por sesión de entrenamiento. Con fines de hipertrofia para el ámbito del fitness o por cuestiones de salud en general o una preparación física en general, esta regla no se aplica. Como dijimos anteriormente, estos ejercicios deben mantenerse equilibrados entre sí, por lo cual, siguiendo el estudio de la biomecánica, elegiremos un ejercicio en donde la predominancia de grupos musculares activados son los que tienen la acción en la extensión de la rodilla y se encuentran en la parte anterior de la pierna, y otro ejercicio en donde la predominancia esté en los grupos involucrados en la extensión de la cadera, que son aquellos que se encuentran en la parte posterior de la pierna. Esta regla no es lineal, sino que varía mucho en función de las características antropométricas de los deportistas, es decir, de la forma de su cuerpo, el largo de sus extremidades, sus inserciones musculares, el tipo de fibras musculares y también los patrones de movimientos predominantes. Sin embargo, es una regla bastante aceptada y extendida en el estudio del entrenamiento deportivo. Los ejercicios básicos de este video van a ser las sentadillas y sus variantes, frontales, sentadilla sumo, una pierna, búlgara, subidas laterales, prensa y de cadena posterior, elevación de cadera, peso muerto y sus variantes, peso muerto búlgaro y buenos días. En segunda instancia elegiremos 2 o 3 ejercicios auxiliares que dependerán del objetivo del entrenamiento. Estos pueden ser ejercicios para compensar desequilibrios, pueden ser ejercicios de estabilidad, ejercicios accesorios para músculos sinergistas como aductores y glúteos, y su principal objetivo dentro del entrenamiento es la prevención de lesiones. En la primera parte de la sección de ejercicios complementarios de este video van a encontrar una secuencia de ejercicios de estabilidad que va desde lo más simple a lo más complejo. En la segunda parte verán ejercicios para aductores y glúteos siguiendo la misma lógica. Estos grupos en particular tienen implicancia en la cadera, pero la selección de los ejercicios y los grupos musculares va a depender de si el deportista tiene alguna falencia o algo que corregir en algún patrón de movimiento. Por último, y dependiendo del bloque en el que estemos dentro de la periodización anual, podemos incluir 1 o 2 ejercicios para el desarrollo de la fuerza explosiva. Con esto nos referimos principalmente a los ejercicios de salto. Estos incluso pueden reemplazar a los ejercicios básicos en importancia en ciertos momentos del ciclo de entrenamiento. Mostramos los básicos solo para tener de referencia. Espero que esta guía les sea de utilidad y si tienen sugerencias o preguntas para hacer, los leo en los comentarios. Un saludo para todos.